Hola, muy buenas chicos, chicas. Este es el último video de la secuencia de los estudios de los mecanismos de reacción. Es una puesta en global de lo que hemos analizado hasta el momento, habiendo estudiado cada uno de los mecanismos que ocurren entre dos especies, fundamentalmente, que fue el abordaje de nuestro estudio, un halogenuro del kilo y una especie nucleofílica. NU es la abreviatura que estamos utilizando para nucleófilo, para decir un nucleófilo en general. Entonces, hemos visto hasta el momento que cuando un halogenuro de alquilo, como de la forma que acabamos de expresarlo aquí arriba, reacciona con un nucleófilo, pueden existir dos posibles vías de reacción. La primera de ellas es que ocurra una sustitución, en cuyo caso el grupo saliente sería el halógeno y la posición del donde estaba el halógeno, que es el grupo saliente, ahora es ocupada por un nucleófilo, por el nucleófilo que le hayamos puesto a reaccionar. A eso le llamamos una reacción de sustitución. Un grupo saliente se va y un grupo entrante llamado nucleófilo ocupa su lugar. Ahora, si nosotros consideramos las condiciones en las cuales ocurre la interacción por sustitución entre el halogenuro del kilo y el nucleófilo, podemos tener dos posibilidades de mecanismo. Que el mecanismo se vaya por la vía SN2, en cuyo caso, si tenemos un carbono quiral sobre la posición donde estaba el halógeno en el reactivo, tenemos que el producto tendrá una configuración invertida a la que tenía el reactivo. Es decir, si el reactivo era S, por ejemplo, el producto será R. Ocurre entonces una inversión de la configuración. Por otro lado, si las condiciones de reacción entre el halogenuro del kilo y el nucleófilo favorecen la sustitución, puede ocurrir también que el mecanismo vaya por una vía diferente, que llamamos sustitución nucleofílica unimolecular o SN1. Nuevamente, la diferenciación entre ambos es importantísima, porque si el mecanismo fuese bimolecular SN2, ya dijimos, habría inversión de la configuración sobre un carbono quiral. Por otro lado, si la sustitución se va por la vía SN1, entonces tenemos la formación de una mezcla racémica. Si el reactivo es quiral, genera entonces productos quirales y genera dos productos. Uno es de inversión diferente a la del reactivo, de configuración diferente al reactivo. Ese le llamamos producto de inversión. Y el otro producto es el que retiene la misma configuración del reactivo. Vamos a ponerlo así. Si el halogenuro del kilo era R, va a haber un producto que también es R, la retención, y hay otro producto adicional que va a ser S, que invierte la configuración del reactivo. Y van a estar ambos en una proporción 50-50, que eso es lo que constituye una mezcla racémica. Y bueno, sabemos que es ópticamente inactiva. Lo que tenemos entonces para poder escribir correctamente nuestro mecanismo es poder identificar cuál de esos dos se va a favorecer y por tanto me va a generar los productos que tengo que escribir en el lado correspondiente. Otra opción adicional es que si las condiciones termodinámicas del halogenuro de alquilo y el nucleófilo son distintas y no favorece la sustitución, puede que ocurran más bien eliminaciones. Es decir, que haya grupos que se retiren de la molécula. En ese caso, para una eliminación, recordemos que hay dos grupos salientes en el halógeno del kilo. Por un lado se va el halógeno y también se va un hidrógeno adyacente. Un hidrógeno que esté exactamente a la par del carbono que porta el halógeno. Entonces, hay una salida de hidrógeno y del halogenuro. Entonces, las dos especies las podemos ver aquí escritas del lado de los productos. Se va el halógeno en forma de halogenuro y se va un hidrógeno que se conecta pues al nucleófilo, es decir, el nucleófilo es quien lo retira. Pero la parte más importante en realidad es que se forma un doble enlace, una insaturación, es decir, un alqueno. Entonces, las eliminaciones en general nos dan como producto alquenos. Esa eliminación puede ocurrir con cualquier hidrógeno vecinal o hidrógeno adyacente al carbono que porta el halógeno. Por tanto, existe siempre la posibilidad de que haya dos productos. Un producto
donde existe el doble enlace al extremo izquierdo de donde está el halógeno o al extremo derecho donde está el halógeno, para tener dos tipos de alquenos. En general, el producto mayoritario sigue la tendencia señalada por la regla de Zaitsev, en la cual se indica que el alqueno que se formará por eliminación tiende a ser aquel que es más sustituido, o aquel, dicho de otra manera, que porte menos hidrógenos en los extremos de los carbonos del doble enlace. Entonces lo vemos de cualquiera de las dos formas. El que tenga menos hidrógenos sobre los carbonos del doble enlace. Otra forma de verlo, el alqueno más sustituido. Ambas llegan a la misma conclusión. Ahora, cuando además consideramos cuál es el alqueno mayoritario, el más sustituido, puede que además de eso las condiciones entre nucleófilo y halogenuro de alquilo dirijan la reacción mediante un proceso de mecanismo por la vía de eliminación bimolecular, donde ambas moléculas participan decisivamente en la velocidad de la reacción. A eso le llamamos una E2. Lo que debemos considerar cuando tenemos entonces una vía de eliminación E2 es que además de formarse el alqueno más sustituido, puede que exista la posibilidad de que ese alqueno formado, siendo intermedio, o sea, no siendo terminal, tenga isomería cis o isomería trans, en cuyo caso debemos que distinguir cuál de los dos isómeros sería el mayoritario, o si nada más se forma solamente uno de ellos. En el caso de las eliminaciones E2, donde en los carbonos, tanto el que porta, aquí al extremo izquierdo donde estoy señalando, tanto el carbono que porta al halógeno como el carbono que porta al hidrógeno en la eliminación, si esos dos son quirales, por la vía de eliminación E2 tenemos que se forma o el producto cis o el producto trans, de acuerdo a la distribución de los enlaces y la configuración, es decir, la quiralidad de cada uno de ellos. No existe una mezcla cuando esos dos carbonos son quirales. No se forma el cis y el trans, se forma o el cis o el trans de acuerdo a la posición de hidrógeno y halógeno, que tienen que estar en una configuración o en una distribución que llamamos anti. Bueno, seguidamente la otra posibilidad que también estudiamos y por lo cual me lleva a este resumen es que si las condiciones entre halogenuro de alquilo y nucleófilo son propicias, que ocurre fundamentalmente cuando el nucleófilo es un nucleófilo débil y demás, y además el halogenuro es muy sustituido. Vamos a ver algunas de esas cosas que me dan evidencias, pero en principio puede ocurrir el mecanismo por la vía de reacción E1, que es la eliminación unimolecular, donde la velocidad global de la reacción depende solamente de una de las dos especies. En este caso depende del halogenuro del alquilo. Debe haber un rompimiento del enlace halógeno-carbono para que se forme un carbocatión intermediario. A partir de allí ocurre una segunda etapa donde el nucleófilo retira al hidrógeno y se forma entonces en última instancia el alqueno. En este caso, nosotros tenemos que por la formación de un intermediario carbocatiónico, existe la libre rotación entre el enlace entre ese carbono y el carbono adyacente que porta el hidrógeno, y entonces eso me lleva a la formación de dos productos. Se forma el cis, el alqueno cis y el alqueno trans, cuando exista la posibilidad en el esqueleto de carbonos. Y de los dos, mayoritariamente se va a formar el isómero trans. Bueno, eso que acabo de mencionar, entonces, a grandes rasgos constituye un resumen de cosas que de alguna forma hemos estudiado, pero queremos verlo de manera global en el esquema que he realizado. Entonces, tenemos siempre que cuando interaccionan esas dos especies, me refiero en primera instancia pues al halogenuro alquilo y al nucleófilo, eso me lleva a cuatro posibilidades. O es un producto de sustitución SN2, o es de sustitución SN1, o es de eliminación E2, o es de eliminación E1. Entonces vamos a tener en la mayoría de los casos una competencia entre todos estos mecanismos de manera pues que puede favorecer a uno sobre otro o a varios y desfavorecer a otros.
Entonces, lo que tenemos que estudiar es cuáles condiciones me permiten justificar un mecanismo preferentemente sobre cualquiera de los demás. Ahora, para poder hacer eso, en la parte inferior, aquí he puesto como una especie de resumen. Esta especie de resumen tiene unas condiciones que tienen que ver entonces con la competencia entre esas dos especies. En primera instancia, la sustitución contra la eliminación. Esto es un anglicismo. Entonces, la sustitución nucleofílica contra la eliminación. Vale indicar acá que este esquema que he realizado es una versión simplificada para fundamentos, para bases iniciales de cómo discriminar de manera más o menos rápida, teniendo una visión amplia de cuáles condiciones son las que yo debo considerar para escoger un mecanismo sobre otro. No tiene todos los detalles porque habría que considerar muchos más aspectos. Por ejemplo, si estamos en condiciones de presencia de reacción que ocurre en un disolvente polar, eso favorece los carbocationes y demás. Pero en principio, esta es una muy buena aproximación que en términos generales nos ayuda entonces a definir términos. Y para efectos de nuestro curso de Fundamentos de Química Orgánica, vamos a regirnos entonces con las pautas indicadas acá a modo general. Ahora, lo primero que yo tengo que considerar entonces cuando tengo los mecanismos de reacción para un halogenuro de alquilo más un nucleófilo, tengo que considerar entonces primero, en primera instancia, si se van a favorecer las sustituciones o las eliminaciones. Entonces, esa primera separación vamos a hacerla considerando la naturaleza del nucleófilo. ¿Cómo es ese nucleófilo? Hemos clasificado de momento el nucleófilo en dos formas distintas. Le llamamos a uno nucleófilo fuerte y a otro le llamamos nucleófilo débil. Para identificar un nucleófilo fuerte hemos dicho que es cualquier especie que tenga carga neta expresamente indicada. Bueno, pares de electrones con carga neta. Y además que tenga concentración, eso sería pues lo equivalente a una base fuerte. Y además que tenga una alta concentración. Entonces, cuando tenemos un nucleófilo que está en alta concentración y además es fuerte, eso me va a favorecer la vía de reacción 2 o la sustitución nucleofílica SN2 o la eliminación SN2. De manera que con la información de solamente cuál es la naturaleza del nucleófilo, yo puedo nada más llegar a decir que si es fuerte, me iré por la vía 2 de sustitución o eliminación. Ahora, yéndonos hacia abajo, la otra cosa que dijimos es que el nucleófilo puede ser más bien débil. Un nucleófilo débil es cualquier especie que usualmente estando protonada, primero no tiene carga neta, por tanto no hay un superíndice negativo expresado allí, pero sí es un nucleófilo porque tiene pares de electrones libres sobre algún átomo, que puede ser un oxígeno, un nitrógeno, cualquier cosa. Entonces, en primera instancia, tenemos entonces a nuestro nucleófilo débil, que no es aquel que tiene carga neta. Eso me favorece, o más bien tiende a dirigir el proceso de reacción por un asunto termodinámico y cinético por la vía 1, usualmente. O es una sustitución nucleofílica SN1 o es una eliminación E1. Pero siempre, entonces, bueno, pero en este caso, en términos generales, por la vía 1. Ya tenemos la primera clasificación. Fuerte por la vía 2 y débil por la vía 1, fundamentalmente. Ahora, si ya yo clasifiqué primero que tengo un nucleófilo fuerte, ya vi cómo era esta especie. Esa especie me dice, váyase por la sustitución SN2 o la eliminación E2. La siguiente cosa que tengo que considerar, lógicamente, es cuál es la naturaleza de nuestro halogenuro de alquilo, la segunda especie que participa en la reacción. Ese halogenuro de alquilo yo lo puedo clasificar de acuerdo al grado de sustitución en terciario, secundario o primario, de acuerdo a cuántos carbonos tenga adicionales unidos al carbono que porta el halógeno. Si el halogenuro de alquilo es terciario, el mecanismo de reacción fundamental que se favorece es la eliminación por la vía E2. Entonces tendremos, si el nucleófilo es fuerte y el halogenuro de alquilo es terciario, el producto va a ser el resultado de aquel que provenga del mecanismo E2. Por otro lado, podemos tener entonces que
el halogenuro de alquilo puede ser secundario. Entonces, si el nucleófilo es fuerte y el halogenuro de alquilo es secundario, eso tiende a favorecer el mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular SN2. Habrá que considerar aspectos específicos de cada molécula, en los cuales puede haber mucho impedimento estérico y demás, pero en principio esta es una primera aproximación que nos va a ser de mucha utilidad. La siguiente y última del esquema en la parte superior es si el halogenuro de alquilo fuese primario. Bien, si fuese primario, entonces tendríamos una mezcla de productos, tanto de sustitución nucleofílica bimolecular como de eliminación bimolecular. De acuerdo a las condiciones de impedimento estérico puede favorecerse uno sobre otro, pero en términos generales diríamos que hay una mezcla con proporciones relativamente variables de uno y otro que yo tendré que analizar de manera específica para cada caso. Pero en principio tendré una mezcla. En nosotros debo tener un poco más de certeza de que hay preferencia en los terciarios por el E2, en los secundarios por el SN2, pero en el primario pues entonces tenemos una mezcla. Ahora, siguiendo el esquema, nos vamos a ir por la parte inferior, en la cual indicamos de que la primera sustancia, que es el nucleófilo, sea débil. Siendo débil, vamos a seleccionar entonces entre un mecanismo SN1 y un mecanismo E1, salvo una excepción que estoy poniendo aquí, en la parte inferior. La siguiente condición que hay que analizar es la naturaleza del halogenuro de alquilo. Si ese halogenuro de alquilo es primario, ese sí se me escapa de la tendencia de que dijimos que todos iban por la vía 1, porque los halogenuros de alquilo primarios no dan SN1 porque el carbocatión que se forma sería primario y no sería un buen intermediario. Entonces, en términos generales, vamos a ver que el halogenuro de alquilo primario, incluso estando con un nucleófilo débil, va a dar una SN2. Por otro lado, y ahora sí vamos a analizar la generalidad que podemos ver acá. Si el halogenuro es secundario o terciario, en cualquiera de estos dos casos vamos a tener una mezcla de productos por la vía 1. Va a ser sustitución nucleofílica SN1 o eliminación E1 en los dos casos, tanto secundario como terciario, en presencia de un nucleófilo débil. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener mezclas de productos de sustitución y eliminación por la vía 1 cuando estamos en estas condiciones. Ahora, para poder ilustrar más o menos cómo podemos utilizar este esquema como una primera guía de aproximación, he puesto algunos ejemplos de reacciones que me gustaría entonces que veamos cada uno por separado. Eso nos va a ayudar un poco entonces a ilustrar cómo podemos trabajar entonces esta secuencia de reacciones. Bien, vamos a hacer los dos ejemplos que están abajo y vamos a proceder entonces en el orden que acabamos de indicar. Primero, vamos a ver la naturaleza del nucleófilo. Yendo un poco al esquema, la naturaleza del nucleófilo. En estas dos especies, esta y esta, el nucleófilo es la que porta los pares de electrones, en este caso el ion metóxido. Lo clasificamos, vemos que tiene carga neta, lo vamos a clasificar como un nucleófilo fuerte. Una vez que yo hice eso, sé que me voy a ir por la vía de arriba, en mi esquema, por la línea de arriba, porque tengo un nucleófilo fuerte. Además vamos a asumir que está en alta concentración para hacerlo más explícito. Entonces va a ser una SN2 o una E2. Tengo que seleccionar cuál de los dos casos va a ser. La otra cosa que tengo que clasificar es cuál es la naturaleza de ese halogenuro de alquilo. Vamos a ver que el halógeno está sobre un carbono primario. Entonces aquí tenemos que el carbono es primario. Vamos a irnos hacia abajo. Si nos vamos hacia abajo, entonces tenemos que va a haber para un halogenuro primario una mezcla de dos productos, SN2 o E2. Si es una SN2, entonces tendríamos que el producto va a ser una sustitución, y si es una eliminación, ahí ponemos en este caso, ponemos al nucleófilo en lugar del bromo. El bromo es un grupo saliente, sale como Br negativo. Vamos a dejarlo hacia arriba.
Ese es un grupo saliente, ese es el producto de sustitución. Ahora, dijimos entonces que ya escribimos el producto de sustitución por la vía SN2. No me tengo que preocupar por inversión o retención de la configuración porque ese carbono no es quiral. Y además puede existir la posibilidad de formación de un producto de eliminación. La eliminación da como origen a un alqueno. Y este alqueno, entonces, la única forma que puede tener es esa. Lo siguiente que vamos a decir, bueno, ¿cuál de los dos productos que están aquí serán mayoritarios? Bueno, el producto mayoritario en este caso deberíamos decir que es el producto de sustitución, porque si pensamos en la eliminación, recordemos que la eliminación requeriría, vamos a ver, recordemos que la eliminación requeriría entonces por la vía E2 eliminar a uno de estos hidrógenos. Y por tanto, existe pues cierta posibilidad de que eso suceda. Por otro lado, cuando tenemos una sustitución, voy a escribir aquí como una especie de forma de mecanismo de sustitución por la vía SN2, que hay dos hidrógenos. Recordemos que el grupo saliente debe estar en posición, más bien por acá. El carbono, el nucleófilo debe atacar por detrás del grupo saliente para que ese grupo se vaya en una sola etapa de mecanismo. Entonces los dos hidrógenos son grupos pequeños y el metilo puede rotar. Entonces ese carbono que está allí tiene cierta libertad de espacio. No es, o sea, tiene suficiente espacio para que el ion metóxido pueda meterse allí y hacer un producto SN2. Por tanto, eso es entonces favorable. Ahora vamos a irnos al siguiente ejemplo, el que tenemos como número 2. Ahora, en ese producto número 2 haremos lo mismo. Clasificamos entonces a nuestro nucleófilo fuerte, y clasificamos al halogénuro alquilo terciario. Ahora vamos a buscar eso en nuestro esquema. En nuestro esquema entonces hemos dicho, para las condiciones donde tengamos a un nucleófilo fuerte, vamos por la línea arriba. Y además que el halogénuro sea terciario. Entonces voy a ir en mi esquema, digo, nucleófilo fuerte y halogénuro terciario. Vamos a escoger entonces el producto de la E2. O sea, va a ocurrir una eliminación. Entonces vamos a escribir la eliminación allí. La eliminación implicaría que haya dos cosas que se van de la molécula. Una de ellas va a ser el halógeno propiamente, ¿verdad? Porque es una eliminación. Un primer grupo saliente y un segundo grupo saliente va a ser el hidrógeno. Y entre esos dos extremos se va a formar un doble enlace. Entonces vamos a tener aquí como cadena de carbonos esta y un doble enlace. ¿Qué pasa con el grupo saliente? Bueno, el grupo saliente es el ion bromuro y además recordemos que quien retira al hidrógeno, de hecho lo voy a escribir a modo de mecanismo, quien retira al hidrógeno en una E2 es el nucleófilo en un proceso concertado, en una sola etapa. Entonces quiere decir que el nucleófilo queda como estaba inicialmente, pero habiendo ganado un hidrógeno, es decir, queda protonado y la carga negativa ya no la tendría, queda neutro. Ese sería el producto. Entonces, nuestro producto es el alqueno. El alcohol que queda por allí es simplemente el nucleófilo protonado. En realidad estamos buscando justificar el producto de eliminación, que es la formación del alqueno. Y allí queda bastante más claro de lo que teníamos en los otros casos, donde hay más de una posibilidad. Aquí logramos identificar solamente una, y eso nos simplifica mucho el análisis que acabamos de hacer. Vamos al que tenemos como ejercicio número 3. Entonces, para ese ejercicio número 3, vamos a hacer nuestra clasificación, que es la que nos está ayudando entonces a poder escribir los productos. Nucleófilo fuerte y halogénuro de alquilo secundario. Entonces, tenemos una condición que podemos guiarnos entonces con el esquema de la parte superior. Entonces, en la parte superior dijimos que vamos a tener por acá nucleófilo fuerte y halogénuro secundario. Eso me va a llevar entonces a un mecanismo de reacción por la vía SN2. Y vamos a decir que el producto fundamental allí entonces sería una
sustitución nucleofílica bimolecular. Es decir, el producto sería entonces cadena de carbonos. Vamos a utilizar el mismo color para ser consistente, el azul para las respuestas. Entonces sería la cadena de carbonos y el nucleófilo ocupando el lugar de el halógeno. El halógeno pues entonces se va. Otro producto que también podríamos analizar es la eliminación, pero dijimos que estamos escribiendo el producto mayoritario. Entonces este sería el producto que escribiríamos para esa reacción que pusimos como número 3. Bien, vamos a la última que estoy colocando aquí como ejemplo, que es el número 4. Entonces, esta número 4 contiene a un halogenuro, vamos a hacer un poquito de espacio, un halogenuro de alquilo primario y un nucleófilo débil. Ok, vamos a buscar eso entonces en nuestro esquema. Cuando buscamos en nuestro esquema, entonces nos damos cuenta, dijimos, bueno, nuestro nucleófilo débil y el halogenuro es primario acá. Entonces el producto que vamos a escribir es el producto de una SN2. Bien, entonces una sustitución. En la sustitución hay un grupo saliente y hay un grupo que ingresa. Entonces vamos a colocar aquí a la cadena de carbonos, nuevamente el color de las respuestas, la cadena de carbonos y el nucleófilo que ha ingresado. Recuerden que el nucleófilo débil pierde un hidrógeno en el proceso de mecanismo de reacción. Y hay un grupo saliente que es entonces en este caso el halógeno. Eso completaría entonces nuestros 4 ejemplos. Ahora, para finalizar, quisiera dejarles estos de práctica para que ustedes los analicen en el tiempo posterior, cuando tengan a bien. Hagan la utilización del esquema como primera aproximación para poder predecir los productos de reacción. Consideren también que aquí los carbonos son quirales. Entonces, estos carbonos quirales hay que respetar si se conserva la configuración inicial, si hay retención o si se invierte, habiendo distinguido entre si son sustituciones por la vía 1 o por la vía 2. Aquí se les simplificó mucho el trabajo porque se les dice qué tipo de sustitución se quiere que se escriba. Entonces yo haré tal vez el primero y les voy a dejar el 2 y el 3 para que ustedes los trabajen en la casa. Entonces, para dibujar nuestro producto hay que considerar varias cosas. Vamos a ver en primera instancia el halogenuro del alquilo. La configuración de este carbono es un S. Entonces tenemos que el carbono quiral es S. Ahora vamos a ver un poco este nucleófilo que está en la parte superior. Aquí ya se me está indicando de manera expresa que el mecanismo es SN2. Eso me va a ayudar mucho a saber qué escribir. Pero vean aquí que esto es una especie que contiene, en realidad es una sal. Hay una parte orgánica, esta es la parte orgánica, y hay un sodio que es la parte inorgánica, por tanto es una sal. Y no debo prestarle atención al sodio porque es positivo, no es un nucleófilo. El sodio positivo no puede ser un nucleófilo, más bien carece de electrones. Los nucleófilos son especies ricas en electrones, entonces es donde está acumulada la carga negativa. Entonces aquí vemos sobre el azufre la carga negativa. Entonces en realidad el nucleófilo es ese que está allí, aunque venga acompañado por un sodio. Bien. Ahora, una vez que he identificado mi nucleófilo, lo puedo también clasificar. Como tiene carga negativa y todo, es un nucleófilo fuerte. Pero bueno, aquí no hay tanta preocupación por clasificarlo, porque ya se me indica que quieren que escriba el mecanismo, o más bien no el mecanismo, el producto de la reacción para una SN2. Entonces, vamos a poner la cadena de carbonos igual, y si el mecanismo de reacción es SN2 en concordancia al producto que yo escriba, tiene que ser una sustitución sobre ese carbono. Y en esa sustitución, bueno, el cloro es grupo saliente, tiene que invertirse la configuración. Entonces yo coloco a mi grupo entrante, a mi nucleófilo, en la posición del grupo saliente, pero invierto la proyección de la cuña para invertir la configuración. Ese sería entonces nuestro primer ejemplo. Y los 2 y 3 son para que ustedes practiquen entonces desde su casa. Bueno, ha sido un gusto. Entonces con esto finalizamos y nos vemos entonces en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Que les vaya bien.